Las 9:44 de la mañana y ya estamos integrando a esta mesa de noticias a Nano Fole. Buen día, Nano, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, ha venido nuevamente con invitado para la columna policial. Sí, el doctor Jorge Barrera, que no va a hablar de fútbol. La tentación es preguntar algo de fútbol, pero no la vamos, para no que vamos a no es incurrir en eso. Y aparte en un momento de alegría, ¿Qué felicidad, necesidad? primero, Usted con vio el que estadio estaba por que inaugurar. no podía, se le branquias acá tenía, no podía evitarlo. Bueno. Además, Pero no es por eso que lo llamamos. Justo hoy lo invitan a Barrera, o sea... No teníamos previsto lo que la pasó el fin producción de tiene- Lo que semana. pasa es que todo. ya estaba todo calculado y era para que vos siguieras sufriendo que te invitamos a vos. Está bien. Vamos a hablar en El poco doctor tiempo. Barrera está acá porque, bueno, fue el abogado de dos casos muy emblemáticos de la crónica policial uruguaya en los últimos tiempos, que fueron el asesinato de Lola Chomnales allá en Balizas, caso no resuelto aún, y el secuestro que fue de Milvana Salomone, que fue también un evento mediático como hacía unos años que no sucedía acá en Uruguay. Y un poco la presencia suya como abogado en estos dos casos, la pregunta inicial, el disparador es si es necesario, si está cambiando la cultura, si es importante, qué rol cumple un abogado en una situación tan distinta como un secuestro, el caso de Milvana Salomone, y una víctima, obviamente, de un crimen como lo fue Lola Chomnales. ¿Cuál es ¿Hay un nuevo rol de los abogados en esto? ¿Está cambiando la cultura uruguaya en cuanto a la mirada de las víctimas, no? ¿Es necesario tener un abogado? Lo primero que cambió fue la ley. En octubre del 2014, cuando se sanciona la llamada Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, una ley tan debatida y tan cuestionada, un artículo de esa norma establecía un cambio en el Código del Proceso Penal mediante el cual la víctima, los familiares de las víctimas, a través de sus representantes legales podían tener acceso a las actuaciones, pedir prueba, presentarse en el juicio, de forma tal de que esto significó hace pocos meses, 10 meses, la necesidad de tener un letrado patrocinante a los efectos de no solamente conocer qué pasa, sino también proponer pruebas, tener un contralor de legalidad acerca del funcionamiento de algo tan querido como es ser damnificado o un familiar, como era en el caso de Lola. Así que yo creo que este cambio legal está generando un cambio cultural de que a veces en broma algunos colegas me dicen y algunos operadores judiciales me dicen, cada vez que te veía en enero y entraba a un juzgado y no me dejaban acceder a las actuaciones, decía, pero ¿y por qué Barrera puede acceder al expediente de Lola? Es decir, que recién, como todo cambio cultural, como todo cambio legal, lleva un tiempo la adaptación, lleva un tiempo poder, hacerlo efectivo, uno tener conciencia de esta situación, pero creo que es bueno porque le da a la sociedad otra mirada, otras garantías, y porque va preparando el Código del Proceso Penal que va a empezar a regir a partir del 1 de enero del 2017. Es decir, la víctima hasta ahora, y vos, Nano, con la experiencia que tenés en este tema, corregime si hay algo que no es acertado. Ha sido la gran olvidada dentro del proceso penal la víctima. Porque la víctima, históricamente, hoy se la veía como el objeto del delito. Y no de pronto como una persona o no como un sujeto de derechos, y por lo tanto este cambio cultural de que ya la víctima no es la prueba, la víctima no es la cosa, la víctima no es lo que tenemos que tener para que el proceso penal avance. Bueno, este cambio cultural lleva a que el proceso penal hoy pueda tener una etapa, digamos, intermedia de transición hasta lo que va a ser el 1 de enero del 2017, que va a tener ya mucho más facultades y que yo no diría que es el mismo sistema que el querellante argentino o que el querellante en la mayor parte del mundo, pero está muy cerca, así que ¿Dónde se ubica? es importante. Fiscal, abogado, juez, ¿cómo se reordenan las partes? Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque, en definitiva, la presencia del abogado no sustituye lo que significa la presencia del fiscal, que es el titular de la pretensión punitiva. O sea, el abogado, en este caso, en el caso de Lola, yo no soy ni el que investiga, ni soy el que tiene a cargo las actuaciones desde el punto de vista de la resolución o de las medidas que se deben de tomar como fiscalía. Es un contralor de legalidad y se puede aportar prueba como lo hicimos, o aportar medidas,
o aportar diligencias. Es decir, que el rol del abogado de la víctima no sustituye al rol esencial que tiene el fiscal, que hoy por hoy estamos también en ese periodo de transición, aparentemente, que en el 2017 sería el encargado de la investigación. Hoy es el juez el encargado de la investigación. No solamente investiga, sino también es el que decide. Pero la presencia del abogado es a los efectos de coadyuvar, a los efectos de poder acceder a las actuaciones, darle respuesta a los familiares. Muchas preguntas que las familias se hacen. ¿Qué medidas se tomaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo viene la investigación? ¿Hacia dónde avanza? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esto que de pronto, hasta octubre del 2014, era casi un gran misterio. Es decir, teníamos que escucharte a vos y poner la televisión a ver qué información podías conseguir vos periodísticamente y estar chequeada para que la víctima y los familiares tuvieran una respuesta o poder tener una charla con el fiscal. Bueno, eso hoy la sociedad uruguaya ha avanzado, se ha dado un paso importante en cuanto a la participación de la víctima y me parece que estamos en situación de decir que este periodo de transición está siendo exitoso y esperemos ya que el 1 de enero del 2017, cuando cambien algunas reglas de juego, hay cosas que ya no se discutan más. El fiscal de corte, Jorge Díaz, no es nuevo, ha criticado mucho el actual sistema, habla de que hay mucha hipocresía en el sistema actual, que ha fracasado rotundamente. ¿Para usted hay un exceso de prisión preventiva? Mira, los datos a veces ayudan a reflexionar. Si tú tenés un sistema penal como el uruguayo, que de cada 100 casos hay 98 casos que gana la fiscalía y 2 casos que hay absolución, tenés 2 situaciones. O bien, los abogados somos todos muy malos, que el 98% de los juicios se pierden. Los fiscales son excelentes, que el 98% de los casos prosperan, o hay algo en el sistema que hay que empezar a revisar. Y yo creo que esa fue la primera base para analizar este Código de Proceso Penal. Es decir, que acá hay que combinar eficacia con garantías. Todos estamos de acuerdo en que hay que ser eficaz en reprimir el delito, todos somos conscientes y ratificamos que una sociedad tiene que ser más segura, más justa, pero también no podemos tener una lectura doble del derecho penal que pedimos que sean eficaces a cualquier precio cuando se trata de los derechos de otros y garantías cuando se trata de los derechos de nosotros. Esa doble lectura es lo que genera esa hipocresía que hablaba el fiscal de corte. Es decir, acá no podemos tener 2 derechos penales. Si le toca a un tercero que no conozco y que se le aplique la mayor fuerza de la ley, del código, y si las garantías están un poquito rebajadas, y bueno, si el resultado final es un resultado que da eficacia, que se aplique. Ahora, cuando le toca a mí, a un familiar, a un amigo, a un conocido, ahí queremos garantías, pactos internacionales, derechos humanos. Entonces, esa lectura me parece que es más justa si combina la eficacia, que hay que tenerla, que hay que reprimir el delito sin lugar a dudas, pero también la otra lectura de que no a cualquier precio, tampoco a cualquier precio es conocer la verdad, claro, pues sino con garantías individuales. 64% de presos sin condena es revelador el dato. Uruguay ha sido sancionado. Creo que esto, mira, yo tengo no es nuevo tampoco eso. Pero no, mira, yo tengo la oportunidad de dar clases de Derecho Penal, aparte de la Universidad de Montevideo, en Argentina y en Perú, en la Universidad de Australia y en la Universidad de Piura. Y cuando los alumnos me preguntan de posgrado cómo es el sistema procesal en el cual cuando la gente tiene que estar libre, es decir, mientras se desarrolla el juicio para poder determinar si hay o no comisión del delito, la gente está presa, es decir, prisión preventiva. Y cuando tiene que estar presa, porque hay una situación de condena, si tiene libertad provisional, está libre. Entonces hay algo que no me cierra. Cuando tenés que estar libre, estás preso, y cuando tenés que estar preso, estás libre. Entonces, este sistema que generó, digamos, condenas internacionales, que generó reacciones por parte de organismos internacionales, hasta es muy difícil de explicar, es muy difícil de sustentar. Vos vas preso por las dudas, es una prisión preventiva con medida cautelar, y defendete en prisión. Ahora, si después tenés la libertad provisional y te castigan, no hagas ningún problema, ya está, no te reintegran a la cárcel. Entonces, este sistema
me parece que tiene que seguir trabajando y por eso celebro la aprobación del código. Ahora hay un proyecto del Poder Ejecutivo que se está discutiendo en el Parlamento, que esperemos que también tenga una pronta sanción, porque para esto hay que prepararse. Vamos a tener un año, que es el 2016, en el cual tenemos que, no solamente la población tiene que saber, porque un código, como cualquier norma que se aplique a la vida de los ciudadanos, lo primero que tiene que tener la gente es conocimiento. Tenemos un 2016 que hay que informar y que hay que cambiar la cultura. Fíjate que un juez que hoy es el que investiga, es el que toma las medidas y después le exigimos que sea independiente. O sea, al mismo juez que lo estamos llamando ahora por teléfono a Nano y le decimos, Nano, en este momento habla el oficial tal de la seccional tal. Se hizo esta denuncia con estos elementos. Doctor, ¿usted qué me aconseja? Bueno, tenga esta prueba, venga por acá, vaya a realizar un allanamiento, haga esta circunstancia y después, a las 24 horas, se viste de imparcial e independiente y tiene que decir, escucho la fiscalía y escucho al abogado defensor. Entonces, ¿cómo no va a ser un sistema que no genere equidad? Antes que te vayas, porque te tenés que ir temprano, el caso de Lola Chomnales, ¿es un caso que va a quedar a la historia impune? Si pensara así, hubiera renunciado. O sea, no es que solamente sea biológicamente optimista, sino que creo que hay elementos para seguir trabajando. Indudablemente no tengo las respuestas que la familia requiere, que la familia necesita. Hay líneas de investigación que siguen abiertas. No tengo hoy la contundencia en darte una explicación ni a la familia ni a ustedes sobre qué pasó y cuáles fueron los elementos, pero sigo teniendo confianza que este caso se va a resolver y voy a trabajar intensamente para que esto se resuelva. Cuanto más tiempo pasa, peor es. Es peor, sin lugar a dudas, es peor por muchos puntos de vista, por lo que significa la frescura de la prueba en la investigación y el dolor familiar. Fíjate que cada audiencia llama a la familia, la madre, el padre, se genera una expectativa acerca de que puede ser esta vez por fin la audiencia o por fin ser la instancia probatoria o una instancia judicial que resuelve el problema, y generar falta de respuestas realmente va doliendo y calando cada vez más en la familia. No, me dejás una duda que tengo con respecto al caso de Lola, por cómo los medios manejamos la información. Jorge, los medios hablamos mucho de la prueba de ADN por la mancha de sangre en la mochila, como si todo se redujera a que cuando se encuentre a quién pertenece la mancha de sangre, entonces está resuelto el caso. ¿Es realmente así? ¿Es solamente eso? Pregunto, ¿la mancha de sangre no puede ser de alguien que haya manipulado la mochila en el momento que no puede venir de otro lugar que no sea del asesino? ¿O estamos dando mal la noticia nosotros de que todo está centrado en eso? No, en primer lugar, si ustedes tienen esta duda, está significando de que hay una mala comunicación, pero no por parte del que comunica, sino, digamos, de cómo funciona la parte probatoria en un sistema, primero para tener los elementos para el procesamiento y luego para la condena. Yo creo que lo que se tiene del ADN es un avance, pero no nos podemos cerrar exclusivamente a eso. ¿Por qué? Porque sí es indudable que si mañana aparece el ADN de esa persona, va a tener que dar una explicación por qué su ADN está en esa mochila. Obvio. O sea, que indudablemente que es un avance, sí, porque va a generar que la relación entre esa persona y la mochila sea directa y por lo tanto tenga que dar una explicación muy clara de por qué su ADN está en esa mochila. Ahora, sí coincido contigo que no es el único elemento probatorio. Yo en esto he sido muy claro y por eso cuando... si tú analizás, inclusive tus colegas de Canal 10, cuando entro a la audiencia y me preguntan si el resultado de ADN es importante. Sí, el resultado de ADN es importante, pero es una más de los medios que se van a tener o como indicio o luego como prueba para un procesamiento o por una condena. Pero no podemos cerrar toda la investigación ADN sí, ADN no, porque en definitiva me parece que eso es acotar y cerrar un poco la investigación. Tenemos que liberarlo. Lamentablemente habría Nos quedó lo de Milvana Salomone también. Una persona que ha vivido lo de Milvana, ¿puede volver a vivir igual, la misma vida que tenía antes o no? Eso no es una pregunta jurídica, es una pregunta vivencial, pero me parece que en el caso particular, cada cliente es especial y es único. Pero realmente en este caso estamos frente a una persona humanamente
Fortísima. superior a la media. Y desde el punto de vista de la defensa, el traslado de los secuestradores, ¿cómo lo tomaron? En definitiva, eso es un resorte en el cual ya no tenemos incidencia. La incidencia que tuvimos hasta antes no es la que se tiene ahora. Esto es un resorte que inclusive ni siquiera es judicial. El INR. Forma parte de, digamos, del Ministerio del Interior. Es decir, que eso es otro tema también a discutir. Es decir, las cárceles, de quiénes son potestades, hasta dónde. Pero para eso tienen a Nano todo el año, así que... Jorge, muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando en cualquier momento. No, digo que es habilísimo declarante. Es un hábil declarante. Sí, sí. Para mí ha sido un enorme placer tenerte en esta mañana en particular aquí en Arriba. Sin lugar a dudas y me gustaría... Dentro de 2 semanas te invitamos a que vuelvas para hablar otro bueno, lunes. Pero invítame. Momento de cierre. Creo que es lo más oportuno, ¿no?